que amamos a Dios. En 2 de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Podríamos nosotros pensar, hermanos, que Dios nos pediría menos amor, menos fe, menos deseos de dar con gozo a los cristianos del Nuevo Testamento que a los judíos que estaban bajo la ley? Dice la Biblia, hermanos, el Señor Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, el diezmar, hermanos, para los cristianos no es un asunto de esclavitud, no es un asunto legalista. O sea, nosotros lo hacemos porque amamos a Dios. Ahora, ¿dónde los cristianos deberían de llevar sus diezmos? De acuerdo a Malaquías 3:10, ¿verdad? Los diezmos se deberían traer al alfolí. Para los judíos, ¿verdad? Este lugar era el templo de Jerusalén. De acuerdo a Hechos 4:35 al 37 y a Hechos 5:2, los cristianos traían sus diezmos y ofrendas a los pies de los apóstoles. De acuerdo a 1 de Corintios 16:2, los creyentes deberían de guardarlo en un lugar, ¿verdad? Algunos versos que se relacionan con esto indican que este lugar donde se guardaba era la iglesia de Corinto, a quienes está dirigiendo Pablo su epístola. Hoy en día, hermanos, el lugar donde traes el diezmo es a la iglesia. O sea, no es el plan de Dios dar el diezmo en donde tú decidas, o sea, es a la iglesia. Ahora, ¿por qué debemos llevar los diezmos a la iglesia, hermanos? Los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento eran usadas para el templo y el ministerio del templo. Ahí, según dice Malaquías 3:10. 1 de Corintios 9, del 13 al 14, aplica este principio a la iglesia del Nuevo Testamento. Dice lo siguiente, dice ahí en 1 de Corintios 9, 13 y 14, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, el verso 13 de esta cita se relaciona a una práctica del Antiguo Testamento, y luego el verso 14 lleva esta práctica a las iglesias del Nuevo Testamento. O sea, tus diezmos y ofrendas se usan para el sostenimiento y ministerio de la iglesia. Ahora, la pregunta que muchos han hecho es la siguiente: ¿por qué este mandamiento del Antiguo Testamento acerca del diezmo no es usado por Pablo en el Nuevo Testamento en sus esfuerzos por levantar dinero en las iglesias? O sea, ¿por qué Pablo no lo menciona? Quiero compartir primero 3 cosas que no son la respuesta. O sea, que no es por esto que Pablo no lo menciona. Y eso no está acá. Si lo quieres escribir, estas son cosas por las... O sea, estas 3 cosas no son la respuesta. No es por esto que no lo hizo, que no mencionó este concepto en el Nuevo Testamento. En primer lugar, no es porque Jesús lo abolió, no es porque Jesús dejó sin efecto el diezmo. En Lucas 11:42, otra vez dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Se preocupan por dar a Dios la 10ª parte de las legumbres de la menta y de la ruda que cosechan en sus terrenos, pero no lo aman ni son justos con los demás. Dice, deben dar a Dios la 10ª parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. O sea que, en otras palabras, Pablo no lo dice no porque Jesús lo abolió, porque aquí el Señor Jesús lo está diciendo. En segundo lugar, Pablo no lo dice no es porque el dar en forma proporcional ha dejado de ser la regla. En 1 de Corintios capítulo 16, verso 2, Pablo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. O sea, en otras palabras, hermanos, el dar en forma proporcional todavía es una regla. Si tú prosperas más, pues tú das más, ¿verdad? Si tú prosperas menos, pues das menos. Y eso exactamente es lo que es el diezmo, ¿verdad? Entonces no hay ningún conflicto aquí. El dar en forma proporcional a tus entradas sigue siendo regla. Entonces esa no es la razón por la cual Pablo no usa el mandato de diezmar. En tercer lugar,
no es, ¿verdad?, porque el ministerio del Nuevo Testamento necesite menos dinero. Tampoco es por eso. En Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, participe de toda cosa buena al que lo instruye. Y 1 Timoteo 5:18 dice: pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero, de su salario. Estas, hermanos, entonces, no son las razones por las que Pablo no manda dar el diezmo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué entonces Pablo no usa el mandamiento de diezmar cuando anima a dar a la iglesia? Quiero darle 3 razones, hermanos, por las cuales Pablo no usa el mandamiento de diezmar cuando anima a dar a la iglesia. En primer lugar, él no ordena diezmar porque él quería enfatizar disponibilidad en lugar de obligación. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otro ejemplo, hermanos, lo encontramos cuando Pablo escribe a Filemón, y él le dice, allá le dice: por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien, aunque tengo, dice, mucha libertad, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Y también le dice ahí en 2 Corintios 8:8: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor, del amor vuestro. Entonces Pablo, hermanos, no ordena, o sea, no menciona esto porque él quería enfatizar disponibilidad en lugar de obligación. En segundo lugar, él no usa el mandamiento de diezmar, hermanos, porque quería enfatizar liberalidad en lugar de limitación. En 2 Corintios 8:3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y ahí en 2 Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. O sea, en otras palabras, hermanos, el asunto no es limitarse a lo mínimo. El asunto de Pablo es animar, ¿verdad?, a dar lo máximo, con máxima liberalidad. Por eso la orden de diezmar no cabe, ¿verdad?, en la idea de dar del apóstol Pablo. Y en tercer lugar, hermanos, él no usa el mandamiento de diezmar porque él quería enfatizar que todo lo que nosotros recibimos deberíamos de designarlo para dar. Todo lo que recibimos deberíamos designarlo para dar. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, hermanos, la razón por la cual Pablo no usa el mandamiento de diezmar para reforzar, ¿verdad?, su enseñanza acerca del dar, fue porque él quería enfatizar estas 3 cosas. Él quería enfatizar disponibilidad sobre obligación, quería enfatizar liberalidad sobre limitación, y quería enfatizar un sentido de que todo nuestro dinero es de Dios. O sea, no solo el diezmo, todo es del Señor. Entonces, esta es la bendición, hermanos, de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. O sea, Dios quiere que veamos las cosas desde su perspectiva. Ahora, hermanos, como les digo, de vez en cuando yo doy estas enseñanzas, ¿verdad? No porque ustedes o la mayoría de ustedes no haga esto, ¿verdad?, no cumpla con esto, pero siempre hay personas nuevas, ¿verdad?, que necesitan saber esta enseñanza. O tal vez en algún momento tú has dejado a un lado esto, y es necesario que tú recuerdes y que tú entiendas qué es lo que Dios, ¿verdad?, cuál es el punto de vista, la perspectiva de Dios acerca de esto, porque esto, hermanos, trae bendición tremenda a tu vida.
Yo sé que a veces hay personas que no solamente dan, como dice aquí Pablo, no solamente dan eso, dan mucho más de eso. Y damos gracias a Dios. Pero hermanos, a veces todavía está el sentimiento de que como no lo dice el Nuevo Testamento, entonces esto no es bíblico. Pero vuelvo a repetir, es un principio eterno esto. Entonces, hermanos, ojalá y en esta mañana tú puedas tener la bendición de ver las cosas desde el punto, o sea, desde la perspectiva de Dios. Ahora, la segunda cosa, hermanos, y que es muy corta ya, es la bendición entonces de la recompensa, es la segunda cosa. La bendición de la recompensa. O sea, el ver, hermanos, las cosas desde el punto de vista de Dios con respecto a esto, es una bendición realmente. Y la segunda bendición, pues, es la de la recompensa. Cuando obedezco a Dios, entonces empiezo a experimentar una abundancia de recursos. Malaquías 3:10 otra vez: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántas veces, hermanos, en la Biblia Dios nos ofrece el privilegio de ponerlo a prueba? O sea, ¿cuántas veces en la Biblia Dios te dice, pruébame, pruébame? Es en esta ocasión, fíjese, en esto. Dios muy claramente dice que deberíamos probarlo en el asunto de diezmar y probar nosotros mismos que las promesas de Dios a nosotros son verdad. O sea que, otra vez, ¿verdad? Nosotros decimos, es que nosotros no podemos probar a Dios, pues ¿quiénes somos? Pero en este pasaje Dios está diciendo, pruébame, vas a ver si realmente te voy a bendecir o no. Y yo quisiera, hermanos, yo quisiera en esta mañana, ¿cuántos han probado a Dios en esta área y han sido defraudados por Dios? Pero ¿cuántos, hermanos, han probado en esta área y Dios nos ha bendecido abundantemente? Amén. O sea que Dios ha sido tan fiel, hermanos. La semana que entra, si Dios quiere, verá, hay unos testimonios que se van a dar con respecto a esto. Porque es bueno que nosotros testifiquemos, ¿verdad? Yo he estado en esto, digamos, y Dios me ha bendecido. Y por lo menos algunos van a testificar. Ahora, en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y en la versión Dios habla hoy, dice, porque con la misma medida que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Nuestro dar, hermanos, u ofrendar, ha dejado, hermanos, de constituir el pago de una deuda. Es una semilla que sembramos. Nosotros, hermanos, damos como si fuera a Dios y recibimos de Dios. El dar y recibir, hermanos, van juntos. Dios claramente nos enseña que nuestras ofrendas a Él van a tener un efecto en las bendiciones materiales que Él nos va a dar de regreso. Yo no he oído, hermanos, a ninguna persona que ha puesto a Dios a prueba en este asunto del diezmo y que haya dicho que Dios se echó para atrás en el asunto. Si tú nunca has diezmado, ¿por qué no tomas en esta mañana la oferta de Dios? Pruébalo y vas a ver qué te pasa. Pruébalo, vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Muchas veces, hermanos, muchas veces, como yo puedo ser testigo de eso, muchas veces. Yo cuando tenía mi negocio más grande, a veces llegaba la quincena y tenía que pagarles a la gente. Y siempre estaba conmigo mi amigo Richard, ¿verdad? Y luego decía, oye Richard, ¿no me puedes prestar? Porque no tengo. Y mi amigo me decía a veces, yo estoy más pelado que tú, decía. Porque también tenía que pagar a sus empleados. Pero un día antes o horas antes entraba el dinero. ¿Sabes qué? Mira, tienes un depósito de tanto y con eso cubres todo. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Dios nunca, hermanos, se ha quedado con nada de lo que nosotros le hemos dado. A mucha gente
que es como el tiempo de Malaquías. Yo estaba pensando, a veces hay gente que se excede en sus gastos, ¿verdad? Y al final, pues bueno, ¿qué le doy a Dios? Pues, ¿sabes qué? Lo que era para ti, Señor, pues no te tocó esta semana o este mes. Pero hermanos, ¿ustedes creen que eso está bien? Exactamente lo que estaba pasando en el tiempo de Malaquías. Y bueno, pues total, si se lo doy, si no, pues allá Dios. No. Y ahí es donde dice, ustedes, le dice de una manera fuerte, ustedes me han robado, le dice. Me han robado. Y hermanos, ojalá nosotros podamos entender este principio y podamos entender el beneficio también y la bendición de la recompensa que tenemos con Dios. Por eso quiero decirte, si tú nunca lo has hecho, quiero retarte a que tú lo hagas y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Leí esto de un congresista. El hombre cuenta la historia de que en una ocasión él llevó a sus hijos a comer a un restaurante, y cuando se sentaron a comer, este hombre dice que verá, con sus hijos, dice que le llegó a su nariz